noches, mi nombre es Alfredo García Huijote, estudiante de las enseñanzas de las matemáticas. A continuación voy a presentar la ley de los cosenos. La ley del coseno es un teorema usado para encontrar las partes restantes de un triángulo oblicuo. Para poder usar esta ley es importante conocer un ángulo y dos lados, o tres lados del triángulo de la forma lado, ángulo, lado. Se puede utilizar en otros triángulos, pero principalmente en triángulos oblicuángulos. Si yo conozco el ángulo A, debo conocer el lado B y el lado C para aplicar la ley de cosenos. Si conozco el ángulo B, debo conocer el C y el lado A. Si conozco el ángulo C, debo conocer el lado B y el lado A para poder utilizar la ley de cosenos. Si nos damos cuenta, la fórmula es parecida al teorema de Pitágoras. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Sin embargo, se le agrega menos dos veces el lado B por el lado C multiplicados por el coseno de A. Otro detalle que podemos ver es que el lado, o más bien el ángulo, el coseno del ángulo siempre va a estar opuesto al lado que deseamos conocer. Es decir, si yo quiero conocer el lado C, el coseno del ángulo va a ser el opuesto, que sería este ángulo. Si yo desconozco el lado B, el coseno del ángulo sería el B. Si yo quiero conocer el lado A, su ángulo opuesto es el ángulo A. Sí, por esta razón, si yo quiero conocer el lado B, me queda B cuadrada es igual al lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos dos veces el lado A por el lado C multiplicados por el coseno del ángulo opuesto al B, que es este ángulo. Y así con los otros lados. Para conocer ángulos también se aplica la ley de cosenos. Estas mismas fórmulas, simplemente que se hacen despejes. Por ejemplo, si yo quiero conocer el ángulo A, me queda ángulo A, lado A al cuadrado es igual a B cuadrada más C cuadrada menos dos veces B por C multiplicados por el coseno de A. Este es el que yo desconozco, mi incógnita. Por lo tanto, voy a despejar para dejar solo el ángulo A. Pasaría estos miembros al otro término y pasarían, si están sumando, pasarían restando. Este que está multiplicando pasaría dividiendo con su signo menos. Para quitar el coseno y dejar solamente la A, aplicaría la inversa, que es el arco coseno. En las dos partes, arco coseno y arco coseno. Aquí se eliminaría coseno con arco coseno y me quedaría solamente el ángulo A. Y ya podría hacer las operaciones y el resultado sería la medida del ángulo que yo estoy buscando, en este caso el ángulo A. Y así, si yo quiero conocer el ángulo C, el ángulo B, sería el mismo procedimiento, utilizando la fórmula y haciendo despejes correspondientes. Esta ley de los cosenos se puede aplicar en diversas situaciones de la vida cotidiana para resolver distintos problemas. Yo aquí puse un ejemplo de aplicación. Dice, dos autobuses parten de una estación en direcciones distintas formando un ángulo de 125 grados. La trayectoria de dichos autobuses son rectilíneas. La distancia que recorre el autobús que va de A a C es de 70 kilómetros, mientras que la distancia del autobús que va de A a B es de 50 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que separan a los dos autobuses? Aquí puse mi gráfica. El autobús que va de A a C, la distancia es de 70 kilómetros. El autobús que va de A a B, la distancia es de 50 kilómetros. El ángulo que forman es de 125 y la distancia que se quiere conocer es de B a C. Como tiene la forma de A, lado, ángulo, lado, aplicamos la ley de cosenos, que nos queda A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos dos veces el lado B por el lado C multiplicados por el coseno de A, que es el que está opuesto al lado que deseamos conocer, 125. Sustituyendo nos queda x cuadrada es igual a 70 al cuadrado, 50 al cuadrado menos dos veces 70 por 50 por el coseno de 125. Haciendo operaciones nos queda 70 al cuadrado, 4900, 50 al cuadrado, 2500, menos 70 por 50, 3500, y coseno de 125, 57, 35
aproximadamente. 4.900 más 1.500 nos da 7.400 menos 2 por 3.500 nos da 7.000 multiplicados por el coseno de 125 nos da 4.014.5 que se le resta a 7.400 dándonos un resultado de 3.385.5. Sacando raíz a los dos miembros nos queda que x vale 58.1850 kilómetros y este sería el resultado, o sea, la distancia de B a C. Entonces, a partir de esto nos damos cuenta que mediante las leyes de senos y cosenos se pueden resolver problemas de lados y ángulos en cualquier tipo de triángulos, especialmente con los triángulos oblicuángulos. Para identificar cuándo usar la ley de senos y cuándo la ley de cosenos es importante identificar con qué datos contamos en el triángulo dado. Si se conocen dos lados y un ángulo, o los tres lados, se aplica la ley de coseno, si no, la ley del seno.